Hola chavos, muy buenas tardes. Les voy a compartir ahora sí su clase, ya que habíamos tenido problemas de conexión. Vamos a empezar con el tema de lo que es mitosis, ¿sale? Es cuando una célula se divide y da origen a dos células hijas, ¿sale? Esta va a tener 4 fases, las cuales también van a tener otras fases intermedias que vamos a ver entre cada una. Ya les había explicado lo que era un cromosoma. ¿De acuerdo? Es muy importante identificar este cromosoma. En la parte media o en la parte central va a estar el centrómero. ¿De acuerdo? Y va a tener brazos cortos y brazos largos. La suma de estos brazos se va a llamar cromátidas. ¿De acuerdo? Van a ser dos cromátidas hermanas. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque a partir de aquí es como vamos a ver cómo se dividen estos cromosomas durante estas fases de la mitosis. ¿De acuerdo? La primera fase va a ser la profase, ¿sale? Cuando los cromosomas se enrollan y se contraen y empiezan a condensarse. ¿Qué quiere decir? Que estos cromosomas empiezan a desdoblarse y empiezan a contraerse y no tienen forma dentro del núcleo de la célula. ¿Sale? Entonces aquí estarían los cromosomas y no se identifican, no se ven como X como tal. Entonces, esa sería la profase. ¿De acuerdo? Enseguida de la profase vamos a ver la metafase. La metafase es muy sencilla, es cuando los cromosomas se alinean en el centro de la célula formando una línea ecuatorial, ¿sale? Pero los cromosomas aún tienen su estructura doble, o sea, en forma de X. Aquí está la línea ecuatorial, o sea, en el ecuador, como en el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? La línea intermedia de la Tierra se llama ecuador. ¿De acuerdo? O línea ecuatorial. Así se van a alinear igual los cromosomas. ¿De acuerdo? Pero entre estas dos fases, la profase y metafase, va a estar esta, que se llama prometafase. Entonces, esta sería la segunda etapa, esta sería la tercera etapa. ¿Sale? ¿Cuál es la prometafase? ¿De acuerdo? Todos estos cromosomas van a estar unidos o van a estar con unas estructuras que los van a sostener, que se llaman microtúbulos. ¿Sale? Esos microtúbulos los van a estar orientando de acuerdo, que son estas líneas, son los microtúbulos, ¿sale? Se van a orientar con otras estructuras que se llaman centriolos, que son esos de ahí. ¿De acuerdo? Pero entre esas dos fases, ¿cómo vamos a identificar? Hay dos centriolos y microtúbulos formando un uso mitótico, ¿sale? Este es el uso mitótico, ¿sí? Donde los dos centriolos empiezan a estarse uniendo por microtúbulos alrededor del núcleo, ¿sale? Y los cromosomas no se ven en forma de X, se ven así condensados y empiezan a desenrollarse, como lo da la profase, ¿de acuerdo? Esa es las primeras 3 etapas de las dos fases, ¿sale? ¿Por qué? Porque entre las dos primeras fases está la prometafase. Ahora, ya vimos estas 3 etapas, las de arriba, ¿sale? Vamos a ver las siguientes. ¿Cuáles son las siguientes etapas? Las siguientes etapas son anafase y telofase, ¿sale? Por eso dijimos que eran 5. ¿Por qué? Porque la prometafase es otra etapa entre la profase y metafase. Hay algunas bibliografías o libros que solamente manejan 5. ¿Sale? Aquí son 6 estructuras, pero esta es ya la formación de dos células hijas. Entonces, después de la metafase, cuando se alinean en el plano ecuatorial, sigue otra fase que es la anafase. ¿Cuál es la anafase? Cuando estas cromátidas, ¿sale? O sea, los brazos cortos y largos de un lado de la X del cromosoma se separan, así como está aquí, ¿sale?
Se separan y esa es la anafase. ¿De acuerdo? En la telofase es cuando estas cromátides se alinean en esa estructura pequeña que les dije que se llamaba centriolo. ¿De acuerdo? Entonces se alinean en estas estructuras centriolos. ¿Y qué va a pasar? Ya cuando están alineados en los centriolos, en la telofase, se separan, pero aquí, ¿por qué no sale esa membrana? ¿Sale? Porque esa membrana que antes existía, que formaba una célula, ya se empieza a separar, o sea, ya empieza a perder forma. ¿Para qué? Para que estas estructuras formen su propia membrana y restablezcan otra vez su código genético en la telofase para formar dos células hijas. ¿Cómo van a restablecer su código genético? Sencillo. Teníamos que los cromosomas están en forma de X, pero en la telofase los cromosomas solamente es una estructura, ¿sale? Y aquí en el centro tiene su, pues, como centrómero, ¿de acuerdo? Ese centrómero de aquí va a estar con un solo telómero. Entonces ahí está el centrómero. En la telofase se va a restablecer tanto el brazo largo como el corto para volver a formar el cromosoma y restablecer el código genético, como dividiéndose a la mitad y restableciendo este núcleo celular, el núcleo y la otra membrana para formar estas dos células hijas. Esa es la mitosis. Ahora venimos a la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Lo mismo, la división celular entre, pero ahora las células germinales, que son las células sexuales. Pero la diferencia entre estas es que esta tiene 5, en su libro, 5 fases. ¿De acuerdo? Entonces esas 5 fases son las que ya vimos. La meiosis también tiene esas fases que manejan en otras bibliografías, pero en este libro vamos a manejar que tiene la meiosis 2 divisiones celulares. 2 divisiones celulares, ¿de acuerdo? Entonces, esas 2 divisiones celulares van a constar de la primera división, va a ser hasta aquí, y la segunda hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo empieza la meiosis? La meiosis empieza cuando los cromosomas empiezan un pareamiento, como en la imagen A. Empiezan a ponerse paralelos y cuando llegan al pareado total, como en la imagen B, van a empezar a cruzar o entrecruzar sus quiasmas, ¿sale? ¿Para qué? Para intercambiar la información genética como se ve ahí. Entonces, se entrecruzan, pero los quiasmas para poder intercambiar la información, ¿de acuerdo? A diferencia de la división mitótica, o sea, la mitosis, los cromosomas se dividían a la mitad y se restablecen. Aquí no. ¿Sale? Acuérdense que los cromosomas son pares. Entonces, suponiendo que este es un par de cromosomas, todas las células tienen 23 pares de cromosomas para formar 46. En la meiosis también, porque son células germinales, también tienen las células germinales 46 cromosomas. Pero la meiosis, ¿para qué es? Para formar células sexuales con 23 cromosomas. Entonces, ¿por qué vamos a tener 2 divisiones celulares?
para que este 46 con las dos divisiones logre tener 23 cromosomas y no 46, que no se restablezcan esa carga genética. ¿Por qué? Porque estas células se van a unir a otras que van a hacer la fecundación, ¿sale? Entonces, cuando se separan los pares, van a formar dos células, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos células van a tener sus 23 cromosomas, pero no pares. Entonces, esas células vuelven a restablecer su número genético si así se quedaran. Pero como no se quedan así, y esta es la primera división, vuelven a tener otra división donde se separan como en la meiosis, a la mitad los cromosomas, con la información ya mezclada, y en la segunda división van a ser otra vez la mitad de los cromosomas, o sea, aquí ya no son 23, aquí son 23 pares, ¿verdad? 23 pares. Aquí solamente van a ser 23 cromosomas en la primera división. En la segunda división, los 23 cromosomas se van a partir a la mitad, entonces van a ser 23 mitades. ¿Sale? Entonces, para eso son las dos divisiones. ¿Por qué? Porque va a ser igual que en la meiosis, en esta carga, una sola cromátide y se va a restablecer en dos, pero siempre siendo 23 cromosomas, no pares. Por eso son dos divisiones meióticas. ¿Por qué es importante saber que las divisiones meióticas van a formar 23 cromosomas que no sean pares? Porque para que no se confundan cómo se restablece entre meiosis y mitosis. Esa es la diferencia entre las dos pues reproducciones o divisiones celulares. Entonces, la diferencia entre mitosis y meiosis es el tipo de célula que se divide. ¿Sale? Aquí no maneja fases, pero sí manejan también profase, metafase de la meiosis, ¿de acuerdo? Nada más que como son dos divisiones, esa profase y metafase se separan entre las dos divisiones. Entonces, ¿para qué era importante saber eso? Pues para ver esto, ¿de acuerdo? Que es la gametogénesis, que es cómo se forman las células sexuales. En azul tenemos cómo se va a formar o la célula precursora de los espermatozoides y en rosa de los ovocitos. ¿Sale? Que se llaman ovocito y espermatocito, son las células germinales. Estas tienen 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, en su primera división meiótica van a tener 23 cromosomas, ¿sale? En forma de X. En su siguiente división meiótica van a tener 23 mitades, o sea, van a tener 23 cromátidas, ¿de acuerdo? Pero van a formar cuatro células, ¿sale? Pero de esas 4 células va a haber diferencias. ¿Por qué va a haber diferencias? Porque un espermatocito va a dar como resultado 4 espermátidas. Que esas 4 espermátidas van a ser el resultado de 4 espermatozoides. ¿Sale? Aquí dice 22 más X y 22 más Y. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener carga genética de hombre y de mujer. Como pueden ser 4 espermátidas con carga genética para mujer, pueden ser surtidos o pueden ser 2 de 2, pueden ser diferenciados, ¿sale? O sea, esa es cuestiones ya las divisiones no van a decir, van a hacerse tantos hombres, tantas mujeres, no, va a ser algo aleatorio, ¿de acuerdo? Eso no lo sabemos, todavía no se ha estudiado cómo se forma un hombre o una mujer, la determinación del sexo es incierta todavía.
Entonces los ovocitos también van a tener esas divisiones, ¿de acuerdo? Y van a tener como resultado 4 células, pero esas 4 células no van a ser funcionales 3, ¿de acuerdo? O sea, un solo ovocito va a dar como resultado un óvulo nada más, ¿de acuerdo? Y ese óvulo va a tener 3 cuerpos polares en la segunda división. Y esos cuerpos polares le sirven como nutrientes para seguir su crecimiento, formación y desarrollo. Entonces, el hombre, cada célula germinal va a producir 4 células. Y cada célula germinal de la mujer va a producir una célula nada más. Y 3 cuerpos polares que se van a terciar de generar. O sea, una célula de la mujer va a formar una célula. Una célula germinal del hombre va a formar 4 células. ¿Sale? Entonces ya vimos la diferencia entre los cromosomas, entre la meiosis y la mitosis y el número de células que pueden formar. ¿Sale? Entonces, la meiosis tiene entre 30 a 40 entrecruzamientos, o sea, entrecruzamientos son entre los cromosomas y sus cromátidas, ¿sale? Para intercambiar la información genética, que es el ADN. ¿Sale? Va a formar 3 cuerpos polares por cada gameto maduro, pero femenino, que se van a degenerar. Son estos. ¿Sale? Bueno, vamos a adentrarnos a la ovogénesis, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Las ovogonias, que son las células germinales diferenciadas, y las células foliculares, que ya van a ser las maduras, ¿sale? Estas se van a detener en la primera división meiótica, o sea, en la profase. Fíjense, la primera división va a ser la pura profase, para formar ovocitos primarios, ¿sale? Entonces, fíjense bien cuántas células se forman durante el desarrollo del embrión. 7 millones, en una mujer se forman 7 millones de ovocitos, ¿sale? Y se van a estar atreciando de ahí hasta su nacimiento, ¿sale? O sea, antes de nacer tienen 7 millones las mujeres de ovocitos para poder madurar esas células sexuales, ¿sale? Tenemos que saber también que es un folículo primordial, es un ovocito primario con células planas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, antes de nacer hay 7 millones de ovocitos en la mujer, no se les olvide. ¿Cómo va a evolucionar? Una sola célula tiene 46 cromosomas, es una célula germinal femenina, ¿sale? Su primera división sigue teniendo 40, no, aquí ya va a tener 23 cromosomas, pero son pares todavía. Y en la segunda división se quita esa variabilidad. ¿Por qué? Porque estos cromosomas en forma de X se van a partir a la mitad y van a ser 23 cromátidas en la segunda división. ¿Sale? Y va a tener como resultado 3 cuerpos polares. ¿Sale? Aquí solamente hay uno. Y este uno va a dar 2 cuerpos más en la segunda. ¿Sale? Entonces, todo esto pasa dentro del ovario. Este es el epitelio del ovario, como quien dice. ¿Sale? Y de acuerdo a cómo van aumentando las semanas y los meses en el desarrollo embrionario, van madurando dentro del ovario en estas estructuras que se llaman folículos. ¿Sale? Estos folículos están recubiertos por estas células que se llaman células planas. Por eso era importante lo que les mencioné anteriormente. Entonces, esos folículos van a madurar dentro de ellos los ovocitos, que van a ser los óvulos que se van a fecundar. ¿Sale? Y aquí está otro esquema. Entonces, fíjense cómo esas células planas se convierten ya en cilíndricas y empiezan a aumentar para formar de número, para formar esto que va a ser posterior una teca,
así se van a llamar, las amarillas teca externa, las azules teca interna, y van a estar formando el folículo primario. Ese folículo ya durante su crecimiento, antes de nacer va a haber 7 millones de estos, ¿sale? Después de su nacimiento van a ir madurando y en vez de ser folículos primarios van a ser secundarios y después de secundarios maduros, y este número también se va a ver afectado, se van a empezar a morir esos folículos. ¿Por qué? Porque no van a poder seguir siendo 7 millones, ¿sale? Entonces en la segunda división sigue ya de la profase, ya pasan a una etapa de diploteno, que esto es en la pubertad. Fíjense bien, esos 7 millones de células se quedan en la primera división sin madurar, o sea, nomás se dividen para que tengan 23 cromosomas. Hasta la pubertad terminan esa fase de diploteno para seguir madurando a la segunda división. Esto es gracias al inhibidor de la maduración de los ovocitos, ¿sale? Entonces, cuando nace el bebé, de esos 7 millones que tenían de ovocitos, ya nada más quedan de 600 a 800 mil. Entonces, ese bebé de 600 a 800 mil ovocitos que tiene al nacer, nada más van a persistir después de su pubertad 40 mil. De los cuales esos 40 mil van a ser liberados 500. ¿Sale? O sea, de esos ovocitos solamente 500 van a poder ser liberados, pero racionados en cada ciclo menstrual de 15 a 20 folículos. ¿De acuerdo? Entonces, el líquido o antro del folículo va a entrar a una etapa antral, o sea, va a llegar para hacer un folículo maduro, se va a llenar de líquido, ¿sale? Entonces, cuando ya madura y se llena bien de líquido, se va a llamar folículo vesicular maduro o folículo de Graf, que es ya cuando van a liberar este ovocito y van a hacer 37 horas de la ovulación estas maduraciones para liberarse, que es lo que vamos a ver en su clase de lunes. ¿Sale? Con esto doy por terminada la clase que quedó pendiente. Les voy a mandar sus preguntas y ya vamos a concluir con la clase, ¿de acuerdo? Los veo el lunes, chavos.